Dar un paseo por el interior del alcázar de nuestra ciudad es una de las experiencias que hay que recomendar sin duda a amigos y familiares. Sus viejas piedras, sus fuentes, sus patios, esos estrechos pasillos que parecen no ir a ningún sitio y a todos a la vez, transmiten una paz que te abraza para no dejarte ir. En medio y en alto como la bandera de los duelos se eleva glamuroso, sofisticado y barroco el Palacio de Villavicencio, una pica en este Flandes almohade, lugar que hoy acoge nuestra tertulia de Entre Varales. Hoy, el silbo del aire que zigzaguea por las almenas y las torres no trae melodías de viejos muecines, pero sí el jipío, el lamento y los soníos negros de la saeta, aquella que cada primavera en Jerez repecha por las rendijas del alma, precipitando su dolor al abismo de la nada, convirtiéndose así en el cante, santo y seña de los cantares de España. En una cita célebre, se cuenta y se dice mucho en el mundo flamenco, decía tía Anica la Piriñaca que cuando cantaba la boca le sabía a sangre. Y eso me da pie para preguntaros, ¿a qué sabe la saeta? Un cante también con tanto dolor y con tantos rasgos de hondura y de profundidad. Hombre, de ahí que tuviese ese acierto el difunto de Manolo Caracol, padre, cuando en aquella reunión en los canasteros, una vez concluyó los cantes que él hacía, festero, y cuando soltó aquello de que me sabe la boca sangre de lo a gusto que estaba, ¿no? Estaba en todo su apogeo, entonces, hoy me encuentro a gusto, hoy me sabe la boca sangre. Claro, pues, casi todos los asistentes nos quedamos con esto como esto, ¿a qué viene, no? Porque me puede referir a algo de un tercio o de que se parezca uno más a otro de tal cantado, pues mira, pues, pero te coge en calzoncillo, valga la expresión, de cuando escucha me sabe la boca sangre. Ahora estoy a gusto y me sabe la boca sangre. Y te coge, bueno, y esto. Y entonces hubo allí artistas, una de aquí de Jerez, cantadora, ya se me vendrá a la mente, y dice, la sangre, boca sangre, y le dijo, le contestó por lo harto ese artista ya cantando, cántame tú ahora. Dice, a sangre trabajadero, Manuel, a sangre trabajadero, y resulta de que aquí había un vino. Sí, lo hay. Y lo hay, que es sangre trabajadero, ¿no? Sí. Y se le vino a esa artista cantadora, se le vino a la mente la expresión esa de apoyar al maestro diciéndole a sangre trabajadero. Y eso fue... ¿Y la saeta qué pensáis que tenéis de eso, precisamente, de sangre? De que la boca sepa sangre, como decía tía Anica la Piriñaca. Hombre, especialmente la saeta de Jerez, puesto que está entroncada con la seguirilla, ¿no? No deja de ser una seguirilla hecha cristiandad, ¿no? Hecha oración, y puesto que la seguirilla tiene esa queja y ese dolor, o debe de tenerla, porque por un lado puede ir el cante y por el otro lado lo que el intérprete realmente le inyecte a lo que los cánones estipulan, ¿no? Y establecen. Entonces, en esa alma, en ese espíritu que pueda inyectarle el propio intérprete, que es donde radica lo que solemos catalogar como pureza, aunque hay quien le atribuye a la manera, a la forma de hacer el cante, yo creo que se debe más a la autenticidad con la que se hace el cante. O sea, la pureza está en el intérprete y no en el cante en sí. Entonces, en la saeta eso cobra mucho sentido cuando se hace sobre todo por seguirilla, porque en esa saeta está la queja de la seguirilla, está ese cante plañido, ese cante
pues eso, que bueno, enraizado con la endecha, ¿no? Como en tantos pregones o exaltaciones a la saeta se ha hecho saber ya a los asistentes, ¿no? Y entonces, pues claro, hay una lógica que sí, que siendo esa queja por seguirilla, lo propio es que te sepa, si no a sangre, pues a lo que sepa a cada uno, a lo que no sepa el dolor y lo que es el cantar de las tripas, cantar con las tripas, que es como se debe de cantar según lo entendemos aquí en Jerez. Esa yo creo que es la explicación que le puedo yo dar a esa expresión de tía Anica. Un poco te remueve, ¿no? El otro día hablaba con un cantador precisamente, me decía eso, que el hecho de verse venir a la imagen, ¿no? A lo mejor que a veces es devocional incluso del propio artista, ¿no? Que le tiene una devoción a esa imagen, el hecho de vértela venir, que se pare delante tuya, eso ya supone para él algo muy interior, ¿no? Entonces, claro, es cuestión de rebuscarse, sacar lo mejor de sí, de dentro, porque al fin y al cabo estás cantándole a Dios, ¿no? Al Padre, ¿no? ¿Qué dice? La saeta aquí siempre se ha dicho, llega este tiempo, y lo efímero de este tiempo. La saeta es un cante muy localizado, en prácticamente un mes y medio, cuando llega la cuaresma y poco más, que la saeta de Jerez es una saeta de pellizco, una saeta, pues eso, que pretende remover. No sé por qué se dice porque en el resto de España y las saetas son tan distintas que no entran bajo esos cánones o patrones. No sé qué opináis, si estáis de acuerdo. Mira, cada cual lo pasamos muy mal, porque aquel que diga que lo pasa bien cantando, y más una saeta, pues yo qué sé qué decirte, pero aquel que intentamos de dejarlo todo por los sauces, esta forma de expresarte, esta forma de querer, de llegar sin poder. Quiero llegarte, Padre mío, y no puedo. ¿Cómo te digo las cosas para que tú te enteres? Y es una charla, una conversación que tú tienes directamente con ese Padre, con ese Cristo, con esa Madre. Y hay que rebuscarse. Y hay que rebuscarte, porque tú tienes que expresarte de una forma de que tú tienes que llorar. Y ponerte muy feo, muy feo, muy feo. También. Eso lo he escuchado yo también muchas veces. Y ponerte muy feo, muy feo, muy feo. Y a mí me lo han preguntado y dice, hijo, ¿y esa expresión de muy feo? Dice, sí. ¿Tú has visto una cosa más fea que un hombre cuando está llorando? Empieza a decir. Totalmente. Y además es cierto lo que dice Paco, además en Jerez precisamente, al contrario de lo que ocurre en otras localidades, a lo mejor como puede ser Sevilla, gusta mucho la saeta a pie de paso, ¿no? Además yo creo que históricamente ha sido algo un poco que se ha desarrollado más que en otros sitios donde a lo mejor el balcón es lo más propio, en el caso de Sevilla, ¿no? Pero aquí en Jerez siempre ha gustado más esa saeta a pie de paso, ¿no? Parece que esa sensación, esa sinergia que tiene el cantador con la imagen a la que le dedica la saeta, pues es mayor, ¿no? Por todo eso. Sí, hay como una mayor conexión, ¿no? Sí. Más cercanía, no sé. Es que el cante de Jerez es así, es un cante del pueblo. Aquí cuando el que menos el que te está sirviendo una copa, el camarero que te atiende en cualquier baja canta peor que uno, porque es que esta tierra es de cantadores y hombre, hay muy buena guitarra, por supuesto, hay una escuela guitarrística, incluso varias, podríamos incluso desmenuzar esa escuela en general y de hablar de los parrillas, de los morados, de los jeros. Está el maestro cepero, en fin, y en el baile pues también, ¿no? Pero yo creo que principalmente esta es una tierra de cantadores, y de cantadores que, al margen de que sean o no profesionales, pues hacen del cante su vida. Ya digo, incluso los propios profesionales, por el hecho de ser profesional, eso no le prohíbe el llegado un martes santo, un miércoles o un jueves santo o la noche de Jesús, si están a gusto,
coger y cantarle una saeta entre el gentío a las imágenes, ¿no? Porque es que este pueblo, esta ciudad, es nuestra idiosincrasia, somos así de hacer del cante algo cotidiano, algo natural, y así se muestra el propio cante. Por eso la saeta de Jerez es también tan verdadera, o al menos nos lo parece. ¿Le podemos poner un sello de denominación de origen totalmente? Hombre, ya lo hizo Manuel Torres. O sea, que no estamos haciendo nada que no hayan hecho ya otros, que aquí no hemos descubierto ahora. Pero sí es verdad que sigue la estela principalmente que dejó Manuel, ¿no? Y aunque, bueno, pues también ha habido saetas muy buenas de Gloria y de allí para acá, pues fíjate, los saeteros hasta llegar al maestro, a nuestro saetero mayor, ¿no? Que es Juan Romero Pantoja, a quien, si me permite, le enviamos, porque yo creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Un abrazo muy grande, muy fuerte, porque es nuestro saetero mayor y lo queremos con locura, y llegado a esta fecha lo tenemos siempre presente, todo el año, pero especialmente ahora en Semana Santa, claro. Date cuenta que decía Juan que en cierta forma en Jerez hay dos ramas un poco más, una la que deja Manuel Torres, un poco más a pregonar, esa saeta un poco más a pregonar, y a esa, y otra la que desarrolla el Niño Gloria, ¿no? Que es un poco la que al final es la que ha quedado, yo creo, porque la otra tiene mucha dificultad y además aparte es más cortita y parece que luce menos, ¿no? Pero al final yo creo que ha habido dos ramas en las que se ha desarrollado. Últimamente además también hay una forma de cantar muy al estilo de Mairena, ¿no? Un poco muy mairenista, ¿no? Un poco esa forma de cantar que algunos artistas han decidido tirar por ahí, que ni mucho menos hay que desprestigiarla porque es de una dificultad también enorme, ¿no? Pero es diferente a lo que se hacía aquí, porque en cierta forma lo introduce por liviana, es un poco diferente a la saeta por seguirillas propia de aquí, pero bueno, que en la última época ha calado bastante hondo y hay muchos artistas, muchos saeteros que han cogido ese camino, ¿no? Por cierto, que siempre que hablamos del Guapo, yo siempre cuento, si me permitís también una anécdota, se le hizo un pequeño y sentido homenaje allí en la iglesia de Santiago, no ha sido el único, pero bueno, estaba la familia Gallardo, José Gallardo a la cabeza organizando el tema, y yo siempre cuento la anécdota del Guapo, que él, hasta no hace mucho, ahora es verdad que un poco no sé cómo sigue, pero desayunaba allí en Canalea, que se hablaba de La Plata, el bar Parada, y se sentaba allí con su perrito en la mesa que hubiera libre, con la familia. El Pipo. Le daba una tostada igual que la que se come. Y con la familia que estuviera. O sea, decía, hola, buenos días, se sentaba al lado, se sentaba con mis padres que para descansar, en fin, se sentaba allí. Y en plena tostada y apogeo pegaba un zurriagazo de un inicio de saeta, y allí los platos y las tostadas saltaban por los años de la gente, pero increíble, ¿no? Un torrente, y lo cuento siempre porque es simpaticísimo, ¿no? Y cantaba su saeta allí, sus dos saetas o tres desayunando, además, con su perrito al lado. Lo de Juan es muy curioso porque yo hablo mucho a menudo con el Gómez, que estamos haciendo una biografía de su trayectoria, y me cuenta que a su tío Juan muchas veces iba en verano a su casa y estaba Juan cantando ya saeta, o sea que era un hombre que tenía además arraigado el oficio de saetero. La tenía que presente incluso, los 365 días. Muy Una curioso, persona que vivía en saeta. Su pensamiento era prácticamente... No había lugar para otro tipo de canto, pero bueno, nos sumamos también a ese afectuoso cariño. En todo caso, estamos hablando del pellizco y ha venido en varios temas. Sí. Él ha mencionado, bueno, lo mencioné yo, él también lo ha corroborado, lo de Manuel, el Gloria y tal, pero no debemos olvidar que don Antonio Chacón dijo en su momento que la saeta por seguirilla, pues eran los intérpretes gitanos quienes la conservaban y mejor la interpretaban. Y sin embargo fue un gitano también, insigne de la guitarra, como es don Ramón Montoya, quien dijo que el que mejor cantaba por saeta era don Antonio Chacón. O sea, son cosas que quedan ahí en la historia, que están contrastadas, que vamos, que no es que... Yo discrepo, Juan, perdona, porque hemos estado viendo ese tema hace poco con Juan Salido y demás, y yo entiendo que es la entrevista que le hace Mayral y le preguntan, ¿quién es para usted el mejor saetero? Y dice Chacón, además sin dudarlo, Manuel Torres, ¿sabes?
Y el otro, un poco, como era su guitarrista, yo creo que un Que se vio poco comprometido, para defender o sea, lo que era Antonio Chacón, pues le dice, además es muy curioso porque dice, tome usted nota, le dice al periodista, tome usted nota. Y dice, el mejor saetero es don Antonio Chacón. Es muy curioso, habría que hacer un estudio, la verdad, ahí mucho claro, más de ver profundo. en qué porque contexto se eso es. dijo Pero y- sí que es cierto que Chacón en ese sentido parece que se sincera, ¿no? Y lo dice abiertamente, ¿quién es el mejor saetero para usted? Dice Manuel Torres. Además, En todo caso, aquí, Paco, la saeta demasiado larga no gusta. O sea, como se vaya más de 3 minutos, 4, no. No, como que no. Lo llevamos como en el ADN también, ¿no? Y figúrate, como que no gusta, y está bien que me lo diga cuando yo, y digo yo, perdona que yo me he criado en casa de vecinos, donde digamos 8 o 10 vecinos, aparte de los niños, claro. En la casa estábamos Rafaelito Agarrado, nació allí, Mateo Soleá nació allí, yo nací allí, en fin. Una caterva que luego, mire por dónde también hemos coincidido en lo que conlleva el arte de aquí, ¿no? Como en el cante. Y resulta de que muchas veces yo me he quedado, como tantas veces hemos explicado, dormido en la farda de mi madre o en la farda de mi abuela, no me daba, o sería de las 2 copas que te tomas que ya y te deja caer la cabeza. Y llega una vez y dice, como se canta aquí en Jerez, no se canta en ningún sitio. Y no hace falta hacer la saeta de 2 horas ni hacer la... Y uno, chico, pues siempre ponía la antena. Es decir, si yo estoy acostumbrado a hacer la saeta y llevar con los tercios arriba, ¿cómo es que yo estoy escuchando? Muy lejos, estoy escuchando yo, y estaba como los contertulios estaban a una cuarta, pero yo me estaba quedando con todo, unas pojas, con todo lo que estaban diciendo ellos en cuanto a lo que se refería al cante, ¿no? El cante es hablado, el cante es así, no hace falta que te tiren 2 horas. ¿Para qué? ¿Para qué si el que va arriba, ese no se entera? Se entera del que está aquí abajito y le va ahí. Ese pellizquito, pues eso lo que se entera que está arriba. ¿De qué le sirve meterte en un barcón y estar esperando ese ole del público que a ti te dé más realce, que tú te venga más arriba? No tiene el aquí. Porque la gloria de la saeta, ¿quién se la tiene que llevar? A raíz de lo que ha reflexionado. Yo creo que la gloria se lo lleva el propio saetero cuando se ha vaciado. Y se queda, yo por lo menos es la sensación que yo me vacío y me quedo, hombre, sobre todo cuando que procuro que sean siempre, o la mayoría de las veces, cuando se da una saeta porque realmente tú sientes esas ganas de comunicarte y estás en ese momento y estás pues ante las vocaciones, ¿no? que te llegan y entonces para mí es una sensación, yo me siento privilegiado, me siento especial, me siento alguien con algo casi inmortal, ¿no? Esto es algo que trasciende de lo humano, ¿no? Una sensación muy bonita, la verdad. Cuando te coge bien. ¿Paz? ¿El saetero Sí. siente paz cuando termina su cante? Es como eso, como si te vaciara. Yo lo veo así, yo me quedo, digamos, de hecho, muchas veces cuando allí en la capilla de San Juan de Letrán le canto a Jesús y no he terminado, o sea, cuando ya apenas he terminado ya me está diciendo la señora. Y yo digo, pero dejarme que me recupere. O sea, es que esto no es una cosa que yo me la saco del bolsillo. Es un trance, esa es la palabra. Tú lo has dicho bien. Tú tienes más habilidad para la palabra y lo has dicho bien. Es un trance, exactamente. Y es un trance que comienza antes de hacerse la saeta, durante
y después, lógicamente, uno no sale de ese estado así como así. Entonces requiere un momento otra vez de volver a encontrarte contigo mismo y decir, bueno, venga, y ahora a la señora. Entonces, para mí es una sensación muy especial y casi indescriptible, ¿no? Pero sí algo mágico, algo muy espiritual, sobre todo eso, cuando se da una saeta porque te lo pide todo tu ser, ¿no? Y entonces esas son las que me quedo y las que me sirven. Cuando estamos allí a lo mejor ayudando, como hacíamos los miércoles santos por la noche, que poníamos las flores al campo de Jesús, al misterio, y ayudaba yo a ensartar también los lirios morados y tal, y estábamos allí los 4 o 5, y a las 3, a las 4 de la mañana, y yo me acuerdo que yo me encajaba allí después de ver los pasos y las cosas, y me encajaba por allí, veía a lo mejor al prendimiento ya por ver arriba. Y entonces esas saetas que salían así sin que nadie te las pida, o una convivencia en la hermandad, vamos a bajar a la capilla, vamos a cantarle, que lo hemos tenido momentos así con Israel, y hemos bajado y hemos llamado, vamos a cantarle a Jesús. Esas saetas son tan del corazón y tan puras y tan verdaderas que es a lo que yo hablaba antes de la pureza, ¿no? Ahí hay pureza. Independientemente cómo sea el cante, si mejor o peor, quien cante, cada uno echamos mano del cante y hacemos lo que podemos. Pero esa pureza está ahí y esa autenticidad, y yo creo que hace que quienes vivan eso pues se contagien de lo que tú estás sintiendo. Y es algo muy bonito, sobre todo para cualquier cristiano, ¿no? Pero incluso sin ser cristiano yo creo que se emociona. El ateo que esté ahí llora, canales. No me cabe la menor duda. Hilvanando un poquito con lo que estáis diciendo, también quedándome con lo de no eternizar la saeta, yo recuerdo unas palabras de los hermanos murcianos, cuando se le preguntaba qué era para él la poesía, decía, la poesía es resumen. O sea, es abreviar, es decir poco, decir mucho, perdón, con poco, cada vez con menos, más síntesis, ¿no? Un poquito se puede aplicar a todas las artes, pero también al cante por saetas, ¿no? Tal como lo podemos entender por aquí, ¿no? Sí, de hecho, como decía Paco, aquí prácticamente la saeta por martinete o por carcelera, que alguna vez sí hemos escuchado al guapo, pero ha desaparecido, ¿no? Prácticamente casi se ha obviado, ¿no? Quizá por eso, ¿no? Porque estamos acostumbrados al cante corto, ¿no? A llegar desde esa manera. Entonces, al final, como que esto es como la vida misma, ¿no? Un poco lo que no vale se va apartando, y aquí en Jerez precisamente ha ocurrido con eso, cosa que no ocurre a lo mejor como en Sevilla, ¿no? Que casi todas las saetas son de ese tipo, ¿no? Que se llevan 4 o 5 minutos y no sabe uno cuándo va a terminar, ¿no? Por cierto, ¿se puede hablar en Jerez también de, no vamos a decir dos fuentes o dos maneras de entender, o quizás sí, la saeta, es decir, también hay una saeta más asociada, por ejemplo, al barrio de Santiago, otra manera de interpretar en San Miguel? Ahí lo que conlleva... Lo digo porque me ha venido al hilo de lo que dice por Martinete, que son una saeta, por ejemplo, que he escuchado yo más asociado a la zona del barrio de San Miguel que, por ejemplo, a Santiago, no se suele estilar. Yo, desde luego, desde que yo comencé a estudiar, si se puede llamar estudiar el cante, yo no era, si no cogía de este cante, de seguirilla, esto a que viene, y esto por dónde viene. Y ya encontraba el génesis del cante por seguirilla, quién era sus artífices, quién era eso. Entonces ya yo tenía ahí un cuerpo eso, que donde quiera que iba, a los colegios, las cosas, pues me lo pedían, ¿no? Porque los profesores ya me conocían, cuando en Radio Popular también me llevé muchísimo tiempo. Estaba allí en la Cruz Vieja. Y Paco, ¿y esto? ¿Y esto por qué? ¿Y cómo se canta esto? Y esto, claro, ellos que querían sacarme de lo que ellos no sabían, y yo lo sabía porque lo leía, no porque yo lo había vivido, no, porque era imposible.
de haberlo vivido, porque no tenía edad para haberlo eso. Pero sí me acordaba de todas las veces que cada vez que se encontraba, que decía la tía Anica Preñaca que ella cuando cantaba le salía la boca sangre. Eso ha sido siempre, y además de eso por todos los cantadores y muchos libros que se han editado, y viene puesto su cosita esa. ¿Qué es lo que te iba a decir de que aquí hemos partido de decir, ¿no? Porque allí y porque aquí. Siempre nos ha tirado más nuestra punta de barrio, como a otros le tira más la otra punta, como es lógico, ¿no? Como es lógico. Entonces ahí entraba ese tire y afloja, no ese pique, porque ahí no había pique. Luego cuando tú te ponías bien, te tomabas tus 2 loros, pues luego venía la lora, y ya hasta por la mañana. ¿Entiendes? Y cuando se encartaba, pues se encartaba, y yo canto mejor que tú, y eso no se dice, eso se hacía al mesón ahí, y entra cantando los días a donde, ¿entiendes? Y quedarte tú así, quedarte, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo lo cantan? ¿Y esto cómo es que no se van de compás? ¿Y esto cómo? Pues así era. Y aún se sigue presumiendo de aquellos cantadores que por desgracia ya lo tienen arriba, quien lo goza es el que está arriba. Nosotros nos quedamos con ese sabor que dejaron. Habla Paco de una punta y otra, y está refiriéndose a lo que yo he preguntado en cierto modo al principio. ¿Se puede entender que también hay 2 maneras de, vamos a decir, de sentir y por tanto de interpretar la saeta en nuestra ciudad? ¿Definida o se solapan? Lo que tú dices puede ser porque en el sentido de que la familia de los Jiménez, los Salmonetes, porque hay que hablar en plural porque ahí cantan todos, y además muy bien, pero muy requete bien. Y además ya lo hacía la Calvaria, que era su madre, que según me comentan o me han informado, lo sacaba todo al balcón. Hay una foto de esa que hay foto de esa muy famosa, que se ve la madre en el medio y el balcón que parece que va a estallar. Que va de todos sus hijos. Y ahora empezaba, venga, Joaquinito, tú. Y allí le cantaba a uno, le cantaba a la hermana, le cantaba a otro, luego cantaba a la madre. Y fíjate, se hacían allí. Y entonces, en esa casa sí se estila la saeta, por seguirilla, por supuesto, pero también echan mano de la carcelera y del martinete. Entonces, a lo mejor, nuestra generación, que somos jóvenes todavía, porque fíjate, nosotros todavía, a mí me da mucha fatiga hasta aquí de tertulia con el Tato Paco, porque, hombre, pues somos muy jovencitos al lado suya, y entonces hablar de estas cosas son delicadas. Gracias por hablar en plural. Hombre, tú también, chinorrón. Yo estoy en medio, como el de los sitios. Entonces, bueno, da un poco de... Pero bueno, hablamos, yo quiero pensar que con la venia suya. Entonces, pues, para nosotros quizás nos lleva a asociar a lo mejor ese tipo de saeta a San Miguel y no a Santiago, sí, cuando yo creo que obedece simplemente a ese caso particular de la casa de los Salmonetes. Pero luego los moneos cantan por seguirilla, han cantado por seguirilla siempre, y los Carpios, todo, bueno, los Méndez, todo. Y en Santiago, pues, los Sorderas, yo qué sé, todos los saeteros que ha habido allí, todos eran Fernando Garbe, cantaban la seguirilla también, por seguirilla, ¿no? El caso de los Salmonetes además es muy curioso, porque decía Alfredo Benítez, ¿no?, en paz descanse, que además esa saeta que hacen los Salmonetes tiene una particularidad, ¿no?, porque
venía de Juana, de la madre de los Salmonetes, y ella era natural de Borno, se había criado en Arco, y como sabemos en Arco hay una manera de hacer la saeta que también es un poco peculiar. Entonces decía que había como una simbiosis entre Jerez, entre el cante por seguirilla y demás, con esa saeta de Arco, y había creado como un estilo un poco personal. Eso es una teoría que tenía el maestro. Y no solo la saeta, ¿verdad? Y curioso es también, ahora que mencionas Arcos, que existió una saeta primitiva entonces, en una saeta de arco, que se hacía acompañar con músicos que tocaban una especie de pitos, una especie de flautas. Sí, ciertos tercios del cante lo hacían los pitos, luego volvía otra vez el cante. Eso lo he leído yo y me ha resultado muy curioso, muy curioso. Si entramos en los aspectos técnicos, permíteme que también vamos a abordar además, si Dios quiere, otras muchas cosas, pero en el aspecto más técnico de la saeta, ¿qué tiene que tener una saeta para estar bien cantada en esos términos? Paco, por ejemplo, ha sido jurado en numerosas ocasiones del premio de saeta de la buena gente, o sea que ha tenido también que puntuar ese tipo de cosas. ¿Qué necesita una saeta técnicamente para decir esto está bien cantado? Yo que sé hasta qué punto tú te tienes que meter en el pellejo del que está cantando, y si tú lo has hecho, con más guasa todavía. Seguro. Porque sabe lo entrecijos y sabe las dificultades que conlleva el llevar tercio hasta allí, tráetelo, recógelo, ponlo para allá, y muchas veces cantar a gusto de la gente. No ya a gusto tuyo, sino a gusto de la gente. Y si tú tratas de hacer la saeta como a ti te han enseñado, como tú la has mamado desde pequeñito, me dice que se sale de compás, se sale de tercio, se sale. No, usted, yo canto la saeta como yo la he aprendido, como yo la he mamado en mi cuarto de un patio de vecindad. Y la canto así, porque así mi padre me lo ha enseñado. Y he escuchado a 4 o 6 viejos que en casa han amanecido por la mañana cantando. Pues ahí aprendí, bro, que quiere usted que la haga. Y en ese aprendizaje hay una estructura, ¿no? Hay ¿no? Para que también la gente un poco más ajena al mundo de la saeta, unos tercios, ¿no? En fin, por ejemplo, Juan también Zarzuela como saetero, y lo que pueda también evidentemente yo como saetero no, aportarnos, ¿no? Como saetero, pero ¿cuál es la saeta modelo para Juan a esos niveles de técnico? Bueno, yo quiero... Porque habláis los que cantáis saeta de aquí agarro, aquí suelto, recojo el canto, en fin, un poquito que nos explicara eso, que también me interesa mucho, Juan. Bueno, yo quiero aclarar que yo sé que tú me tienes mucho cariño, entonces para ti yo soy saetero, yo qué sé, hasta alicatao si hace falta. Pero yo no me considero saetero a pesar de que llevo cantando saeta desde niño. Pero nunca he querido posicionarme como saetero o llamarme a mí mismo saetero, porque nunca he pretendido ser un profesional de la saeta. Y porque desde niño yo entendía que la saeta la hacían los saeteros y yo estaba dedicado a otro menester que era el cante flamenco. Fijaros cómo yo de niño eso había una bifurcación ahí para mí, ¿no? Siendo tan cante pues una soleá como una saeta, ¿no? Pero yo lo tenía como en otra parcela, la saeta, y de hecho existían los saeteros y existen los que son especialistas de la saeta, como hemos mencionado al Guapo, y también por recordar también a Cascales, que aún lo tenemos, gracias a Dios, entre nosotros, a Pelón, el Pelón, por supuesto, Juan de la Bárbara, había una muchachita muy guapa, que yo decía que guapa esta niña, que era, y es, lo que pasa es que hace muchos años que no sé de ella, vamos, y nunca nos llegamos a conocer. María Auxiliadora Romero, creo que era de apellido, algo mayor que yo era un niño y ella ya era una muchachita y la escuchaba siempre por saeta. Rocío Tornero también, una especialista en saeta, en fin, estaban los especialistas. Aunque independientemente
hubiesen cantaores. Yo he llegado a escuchar a José Merced, canta una saeta, Vicente Soto, por supuesto, Buena Curro, al Mono, eso eran cantaores que luego también es verdad que las saetas eran algo también muy de ellos. Pero eran como que eran cantaores que echaban mano de la saeta, pero no eran los especialistas. Y yo pues nunca me he planteado el ser saetero. Y ahora con la edad menos aún, porque ahora ya tiene también otra connotación más ligada a lo espiritual, a que sea algo, digamos, de mi persona más que del artista que pueda ser, ¿no? Entonces, en fin, quería aclarar esto, que yo no me considero saetero, ni mucho menos, aunque es verdad que hago la saeta y desde niño la he hecho. La saeta se dice, que como en el argot flamenco nos referimos a hacer el cante, a decirlo, y una vez que se dice, se dobla la saeta por seguirilla. En el patio de Caifán entró Pedro y dijo así: yo no conozco a ese hombre ni su discípulo fui. Ya está dicha la saeta, y ahora se dobla y se vuelve a repetir bien los dos últimos versos o los dos primeros, que es lo que normalmente se hace. Y a la hora de doblarlo, pues ya tú lo floreas más o lo floreas menos, en función de lo que hemos estado hablando de la naturaleza del propio cante y del cantado. Entonces, tiene mucha importancia el tener siempre presente lo que estás diciendo a la hora de cantarlo. Entonces, si tú dices, le amarraron las manos para pegarle sin clemencia, tú estás diciendo algo, pero todavía no es lo que tú realmente quieres decir. Lo que viene ahora, cuando lo estás cantando, es cuando tú tienes que decir: ya Judas vendió a su hermano. Qué amarga fue la sentencia del Señor de los gitanos, por ejemplo. Entonces, a la hora de cantar, tú tienes que saber qué es lo que vas a decir y en qué momento te tiene que doler, pero porque realmente te duela. Aquí no somos actores ni nada, intentamos interpretar lo que hacemos, pero lo importante es que a ti que te rebusque. Y entonces tú tienes que decir, de esta letra que yo voy a cantar, ¿qué momento en el que yo digo, hay que ver? Pues en este caso, en el hecho de que Judas vendiera a su hermano, la traición de Judas. Y ya te recoge diciendo que amarga fue, como diciendo, pobrecito mío, ahí lo lleváis prendido, por ejemplo, ¿no? Entonces, decir la saeta, por eso digo, para mí la saeta tiene esa connotación espiritual como cristiano que soy, entonces es imposible que yo la pueda meter en el mismo saco de los cantes, ni pueda ponerme a cantarla como cuando hago uso de oficio y digo, voy a cantar por cantiña, para todos ustedes. Te entiendo perfectamente. ¿Me entiendes? Es que es otra historia, para mí es otra historia, porque soy cristiano y porque tengo una imagen delante que me está desbaratando por dentro, cuando es el caso, ¿no? Todas las imágenes no tienen ese efecto en mí, pero si estamos hablando del emprendimiento, no quiero ahora tampoco... No, pero bueno, los que devocionalmente a ti estaba hablando rompan, ¿no? del Cristo de San Telmo, del chiquitito, como yo le digo, de San Mateo, en fin, y por supuesto a mi Jesús, o en el caso de la señora, al traspaso, a un mayor dolor, a una Virgen de los Dolores. Son cosas que te lastiman por dentro y entonces el cante sale astillado, sale roto ya de por sí. Yo escucho mucho... Sí, perdón. No, ahí al hilo de lo que decía Juan, que ahí el público yo creo que es soberano, ¿no? Y sobre todo aquí en Jerez, ¿no? Que no se da un ole cuando no realmente, sobre todo en el tema de la saeta, ¿no? Que no es en el festival, por ejemplo, que se aplaude todo, ¿no? Aquí, en ese sentido, yo creo que esta ciudad tiene algo que todavía lo conserva, por lo menos a nivel de saeta, y un ole no sale... O sea, tiene que doler. A que la gente diga ole en una saeta aquí en Jerez tiene que doler, y eso yo creo que tiene mucho que ver. Y también al hilo de lo que decía Juan, es muy curioso el tema de los saeteros, ¿no? Porque Juan ha diferenciado bien el cantador, ¿no?, del saetero.
Y a lo largo de la historia siempre ha habido en esta ciudad saeteros específicos, ¿no? Además, gente que a lo mejor no se dedicaba al cante o que lo hacía de manera esporádica. Es que ni lo veía por Jerez. Yo a Cascales no lo veía, digo, en agosto, ¿dónde está Cascales? Claro. Tendrá una casa para la grada, sin embargo, que no lo veía. Y en Semana Santa... Era casi habitual, ¿no? A Cascales, a Juan de Catalina, a Juan de la Bárbara, y un poco más atrás pues encontramos a Juan Acosta, al padre del Carbonero, que quizá el padre del Carbonero sí hacía un poquito más, bueno, cuando aquella bodega de los años 50 trabajaba un poco más, cantaba no solamente saetas, pero sí que había una serie de saeteros, como eso Juan Acosta, Bueno, Juan Guapo, Acosta era un habitual en Radio Jerez, en Sotito, los programas ¿no? especiales de Semana Santa, las saetas de Juan Estaba Acosta. también Sotito, que era el Locajo, otro cantador, eran cantadores específicos de saeta y es muy Casi, curioso. me parece que fueron ya los últimos, y que se me han venido todos esos nombres que tú estás nombrando. Yo era un pelele al lado de ellos, ¿no? Yo quería romper al lado de ellos, pero yo veía a esa gente muy grande. En todo el sentido de la palabra, que muy grande. Y entonces se hacía en el sindicato, en la sede sindical de aquí de la Plaza del Arenal, se hacía concurso y ahí se hacía la final. Claro, lógicamente se contaban con las casas patrocinadoras, lo mismo de trofeo, que eso para uno que comenzaba, pues eso para uno era más que un trofeo, ¿no? Y más cuando te lo lleva delante y escuchando a esos hombres y cantadores que tú has mentado o hemos mentado. Entre ellos, como bien dice Juan Acosta, ese hombre era, no sé cómo llamarlo, un portento, porque yo a ese hombre nunca lo he escuchado cantar y vivía enfrente en casa puerta con casa puerta. Ahí era el 6 y este era el 9. Ahí vivía yo y aquí vivía Juan Acosta. Juan Acosta estaba en una empresa vinatera, aquí del Arroyo, y el otro, el Carbonero, estaba en otra parte, y yo estaba comenzando también en la bodega de aquí, de abajo, y en fin, que uno se quedaba muerto escuchando a esas personalidades. ¿Por qué? Porque cuando se salía aquello, salíamos los nuevos, todo lo queríamos hacer con la fuerza, a ver quién era capaz de llevar el tercio más arriba, todo. Yo canto mejor que tú, pero no porque yo diga el tercio mejor que tú, el tercio a un lado, sino porque tengo más fuerza. Y nunca mayor equivocación, nunca. El ímpetu de la juventud también. Claro, pero eso nosotros antes no lo sabíamos. Claro. Hasta que ya pasa el tiempo. Es un proceso, claro. Pasa el tiempo y dice, oye, este vino está bueno. Está bueno ahora que tiene 50 años, cuando estaba en criadera, estaba bueno, pero era otra cosita. Pues igual pasaba con el cante. Tú has comenzado a estudiar cante. Tú has estado pendiente, tú has sido un ratero de cante, pero tú no has sido un cantador hasta que tú no estás sentado en una tabla y dices, señores, voy a hacer esto y esto. Perdona si no lo hago bien, pero mi intención es esta, hacerlo bien. Y ahí va. Nada más que con eso la gente se quedaba y dice, padre, aquí hay que amarrarse los machos, ¿no? ¿Por qué? Porque había con la intención, luego te saldría más bien o te saldría más regular, porque ningún cantado que se pone arriba se pone para hacerlo más, nadie.
pasa que te tiemblan los cordones de los zapatos. Yo siempre he escuchado a quien se ha enfrentado a la saeta, a cantadores, decir, es uno de los cantes que más respeto me merece, pero de manera muy repetida, es decir, y efectivamente, y verlos como a lo mejor, siempre hay que tener un respeto, pero incluso en este caso que también suben al escenario para otro tipo de actuaciones, dice, no, como la saeta, ¿no? Es que no te permite rectificar, o sea, es que a lo mejor otro cante te puede apoyar un poco la guitarra, pero es que la saeta no te permite rectificar, si sales mal... Además es muy, todos los cantes, ¿no? Pero muy al descubierto, ¿no? Ahí sí. O se va o no se va, no es un cante que te puedas esconder, ¿no? Ay, no. Ahí eso es un palo que si o sale por la puerta grande o sale por la enfermería. Está claro. Igual, tú también eres de la opinión. Mira, hace unos días me pasaron una entrevista que le hicieron a Cipote, al tío Cipote, a Romerito de Jerez. Y entonces, entre muchas cosas que se hablaron, pues le hablaron de la saeta y él dijo, bueno, la saeta es mi hermano por el guapo, el que hace la saeta, dice, pero vamos, yo también la he hecho. Y dijo el hombre, dice, lo que pasa es que a mí la saeta me daba miedo, pero auténtico miedo. Y contaba al hombre con mucho ángel de que en la Campana, creo que dijo, en Sevilla, estaba citado varios cantadores, entre ellos él, y estaba en el balcón y nada más que se asomaba, se metía. Estaba, dice, vamos, y nada más, y había uno que nada más que hacía decirme, ya está ahí la cruz de guía, mira la que me entraba. A la nada, escúchame, que ya ha pasado la cruz de guía, han pasado eso, ya se ve por ahí los ciriales, ¿no? Cállate ya, ¿no? Escúchame, Cállate mira, ya. escúchame, asómate ya porque ya se escucha el llamador. Dice, ¿te quieres callar que me tiene que...? Y es verdad, y es que el hombre lo cuenta como diciendo, es que era un auténtico pavor, terror, parecía que es que lo iban a fusilar, una cosa... Y es que se pasa verdadero miedo, porque cuando tú echas mano de cualquier otro cante, para empezar, tú has dicho una cosa muy interesante, que estamos hablando de la saeta como algo efímera, un cante efímero que es cuando llega el tiempo y ya está. Entonces te pasas todo el año sin tratarla, sin bregar con ella. Con los otros cantes no. Con los otros cantes estás tú todo el año trabajando con ellos. Luego te sube, tiene un guitarrista que según tú te ves, pues lo pone la cejilla aquí, lo pone allí, le dice tócame por medio, por arriba, X. Aparte, venga, sale el guitarrista y tú empiezas a tomar esa actitud propia del cante que tú vas a desempeñar. La falseta del guitarrista te va metiendo en la atmósfera. Luego tú no sales a cantar, tú haces la salida del cante. Te templa. Y luego hace la primera letra, que tampoco se pretende con la primera letra ya levantar a la gente, sino templarte, ir rebuscándote, lo que se suele decir. Y a la tercera, cuarta letra es cuando realmente tú estás dando ya... En la saeta no. La saeta tú sales, haces así el paso. Ahí lo tienes, Juan mío. Y vámonos. Y son minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, no dura más la saeta, en los que se te va la vida. Y si encima se suma la emoción de lo que he hablado anteriormente, de lo que esa imagen te está transmitiendo, y si encima tienes en la carga de algo vivencial, de una madre, de tu padre que esté malo, y tú eso lo tienes presente, es que se junta todo y eso es una bomba. Es que en ese cuerpo de ese cantao, sea más grande o más chico, lo que hay ahí es un cóctel molotov, es una bomba. Eso, bueno. O sea, eso es vaciarte de mucho y en todos los aspectos. Entonces ahí, claro, lo emocional afecta a lo técnico, porque la garganta ya no te responde, los músculos están tensos. Entonces es que por eso digo muy complejo, que... Sí. Claro. Hay muchos cantadores además que históricamente han tenido miedo, ¿no? Cantadores además, mira, vuelvo a mentar al Gómez, que me cuenta que, fíjate, un hombre que de una trayectoria que iba con Antonio Gades, que estaba constantemente trabajando, recorriendo el mundo,
y me cuenta que venía muchas veces los miércoles santos a ver Prendi y que la mayoría de las veces dice, mira, al final terminaba cantándole la saeta a un cuadro que tenía Daniel Carretero en su casa en La Porvera cuando cerraban la ventana, porque es que no era capaz, ¿entiendes? Y muchas veces por miedo, ¿no? Por miedo a fallar. Cuando tú tienes una trayectoria, tienes un nombre, por ese miedo a fallar no atrevía a dar el paso, ¿no? Eso lo cuenta, es una anécdota muy curiosa. Y Juan Lara contaba también con mucho ángel cuando se lo escuché hace ya bastante años, que cuando cantó la primera saeta, no sé si citó que creo que fue al prendimiento, total, que dice, la canté con tanto miedo y tan mal, dice que la canté y me fui a mi casa y me acosté, y dice, no me levanté hasta 2 días después. Dice, no veas, no quería ni salir, pero es verdad, se enfrenta uno a un tauro fiero importante. ¿Eh? Sí. A mí me gustaría, Antonio, cambiando un poco de tema, y antes lo ha mencionado Paco, con el tema del concurso, de la buena gente y demás, que últimamente la saeta de Manuel Torres, la saeta más apregonada un poco, casi que está en desuso, ¿no? Quizás yo particularmente se la he escuchado últimamente, bueno, a Agujeta por supuesto, que hay una en la iglesia del Prendimiento en una exaltación. Santiago, Eso es la tenemos una verdadera maravilla. La hemos recuperado casi todas las cuaresmas. Que dura, yo creo que dura 1 minuto y medio, no llega a los 2 minutos y menos. Yo creo que coge aire una vez nada más. Claro, y sin embargo es una saeta que está en desuso, que no se la ha escuchado a lo mejor a Eva Rubici alguna que otra vez haciendo más o menos ese, y es una pena. Y desde ahí la buena gente, que decía Paco, que ha estado tantas veces en el concurso, hace una labor intentando con un premio específico a Manuel Torres, y creo que es algo que se debería de potenciar. No entiendo por qué, no entiendo que profesionalmente o técnicamente además tiene una dificultad enorme, ¿no? Pero es algo que no se escucha, ¿no? Y antes era un poco más habitual, ¿no? Escucharla, ¿no? Pero porque es que es más fácil decir mucho en tiempo que decir mucho en poco tiempo. O sea, te la juegas en 1 minuto y medio y en ese 1 minuto y medio tiene que demostrar... Un poquito más de tiempo, vendes mejor la saeta. Claro, exactamente. Que en tan poco donde o aquí hay Honduras, pellizco... Que además es casi sin respirar, que casi claro, es y también de corrido, es que, ¿no? La verdad es que es muy difícil echarle mano a... Pues señores, han pasado ya 50 minutos más o menos. Minuto arriba y minuto abajo. Como tenemos que ir poniendo poco a poco el punto y final a esta agradabilísima tertulia, no quería yo que esto lo termináramos sin... A menos de que podamos seguir unos minutitos más, pero sin recordar saetas que os han marcado. Yo, por ejemplo, y si os sirve de introito a esta pregunta o a esta cuestión, a mí, por ejemplo, voy a citar 3, porque además tengo ganas de citarlas, que, bueno, voy a decir Salmonete en Rafael Rivero, hay muchísimas más, ojo, muchísimos saeteros más, pero aquella época me pareció, bueno, es que son más de 3. Por ejemplo, la familia Vargas en el balcón de allí de la calle La Sangre. Por mi niñez y muy vinculado también a la casa de Paco Galvez, María la Jerezana en el balcón al Señor de las Tres Caídas. Y una esta es muy cercana a Juan, que es la de Madre mía del traspaso, tú llevas una doble pena, que se te ha muerto tu hijo y Curro de la Morena, con Barullo y familia Moneo en la calle Larga. Ahí lo dejo, esa es mi parte. Saetas que os hayan llegado, emocionado, que hayan marcado vuestra vida en este sentido. Bueno, yo recuerdo, yo he tenido la suerte de cargar durante varios años a la Virgen del Desamparo y la verdad es que he escuchado muy buenas saetas a la recogida, ¿no? Quizá también eso se esté perdiendo, lo que decía antes Paco, de ese espíritu un poco de rivalidad, de yo canto y ahora voy a cantar yo otra, lo voy a intentar hacer mejor. Eso también parece que ha desaparecido, ¿no? Y a lo mejor antes en recogías como la del Prendimiento o la del Cristo, había ahí como ese pique que al final, de alguna manera, el cóctel molotov ese saltaba y había momentos inolvidables, ¿no? Entonces yo me quedo con eso, con la recogida siempre de la Buena Muerte, con José Vargas el Mono y la recogida también de la Piedad, Ángel Vargas también por aquello de que estaba terminando la Semana Santa y uno no quería que acabara y esa saeta a la Piedad de... Ellos fueron años tremendos, Sí, con eso y bueno, y como no también en la Canilla, ¿no? Que ha habido momentos muy buenos en esa recogida de Jesús, ¿no? Sí, yo no sé por qué, ni por qué será. Que el tiempo se va yendo y nosotros nos quedamos atrás.
no sé por qué. Nosotros nos quedamos atrás pensando, Sí, señor. recordando, lo que hacían era hacerlo vivir. Yo hice esto con este, porque yo canté con fulano, canté con mengano, pero eso se va volatizando como el que es una bocana de humo del cigarro, que la ves tú irse. No mires para allá, y que te tiene que mirar eres tú, que tú eres el que te va. Porque llega un momento en que tú quieres recordar, pero esto te dice que nanay, que tiene que comenzar. Y ya viví uno de esos del recuerdo, viví uno de la vivencia, de lo que tú viviste con fulanito, con cenganito, con este cantador, esa vivencia que... ¿Y cómo surgió esto? De buena primera, este cante, ¿esto surge de la noche a la mañana o esto surge...? No. Eso surge porque tú lo llevas aquí, en la barriga. En puerta, una limosna voy mangando en puerta, una limosna pa' un hábito, pa' mi madre, pa' un hermano que tengo muy malo en la cama. Sácamelo de el peligro, Virgencita miau del valle. Una limosna voy mangando en puerta, una limosna pa' un hábito, pa' a mi madre. A ver, esa saeta de Abueta que habéis comentado en Santiago, yo entre tanta gente como allí nos dimos cita, pues me encontraba. Así que esa saeta, pues por supuesto que está muy presente. Y allí también en Santiago, en otras exaltaciones, no sé si en la misma o en otros años, también escuché al Guapo cantar además la letra de Moma mía, que decía: Moma mía, del desamparo, qué penita más grande tú llevas, porque a tu hijo Jesús lo han prendido y lo llevan para darle muerte en la cruz. Esa letra en concreto. Al Guapo también muy bien dicha, con su pañuelo, muy bien. Y luego, pues, por ejemplo, también saeta muy buena, la canilla, antiguamente la venencia, y luego ya se pasó a la canilla enfrente. Y allí, pues, Urro de la Morena ha cantado saetas tremendas, Jesús ya al traspaso, el Mono, muy bien, que luego se iba a la recogida de la Buena Muerte, el Rubio Trufante, también. ¿Quién más cantaba allí? Bueno, y por supuesto Manuel Moneo, que también, y su hijo, y Luis. Los Moneos han dejado allí, nos han roto a los de Jesús muchísimas veces, porque cantan muy bien por saeta. Y el Torta también, hay una saeta al traspaso, que de verdad que es... De quilate. Es tremenda, llena de genialidad. Y bueno, por ejemplo, esa letra que os he dicho, de lo de Judas vendió a su hermano, esa es una letra que me enseñó a mí mi abuelo José, y que me la cantaba él, hacía por los bajines, y que yo no se la escuchaba a nadie, esa letra. Yo no sé si es que es suya o no lo sé, pero yo no se la he escuchado a nadie. Y entonces, pues claro, tengo también en la memoria el recuerdo de mi abuelo cantándome esa saeta, apuntándomela y como él la hacía. Entonces, pues
pues son, digamos, distintos ambientes, distintos momentos, pero que quedan ahí, claro. Señores, no hay tiempo para más. Para mí se me ha pasado volando, me he quedado aquí todo el día, como se suele decir, pero es verdad, escuchando anécdotas, historias y recordando siempre este apasionante mundo, me lo parece, de la saeta. Ha sido un auténtico placer, Igualmente, Juan, Fran y Paco, teneros hoy con nosotros en estas tertulias de Entre Varales. Muchísimas gracias. A ti, Antonio.